Esta mañana les hablé acerca del tema restaurando el altar. Restaurando el altar, tomé como texto base, es el mismo texto que voy a usar ahora, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y dice la escritura: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Amén. Amén. Les estoy explicando esta mañana que la condición que estaba viviendo el pueblo de Dios era una condición muy nefasta. El pecado se había apoderado de la iglesia del Antiguo Testamento. Había más abundancia de profetas del infierno que profetas de Dios. De hecho, en algún momento Elías dijo: solamente yo he quedado. Elías creía que era el único profeta. Sin embargo, Dios le dice que Elías no está solo. Me he reservado 7,000 profetas. Amén. 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 Yo creo que es el tiempo donde se va a activar lo profético. Amén. Se va a activar lo profético. ¿Me está escuchando lo que le digo, profeta? Porque eso también es una casa profética. Solo que esa casa profética va a ser dirigida bajo el orden del Espíritu Santo. No bajo el orden de Jezabel, sino bajo el orden del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces Elías pensaba: soy el único. Y dijo: no te equivoques. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Ya, yo no voy a doblar mis rodillas delante de Baal. Parece que le dice al Señor: pastor, pero es lo que me gusta. No, usted tiene que doblar las rodillas delante de Dios. Amén. Baal, para que lo comprendan, mi amado hermano, era un dios antiguo. En otras palabras, el mismo diablo que se metía, mi amado hermano, en la creencia, en el corazón de los seres humanos, y lo adoraban a través de imágenes. Hacía prostituir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios entraba en idolatría. El pueblo de Dios, hermano, vivía una temporada religiosa muy nefasta delante de Dios. El pueblo de Dios se había apartado de su creador. Elías, entonces, al ver esta condición espiritual, dice que llamó al pueblo y lo llamó: acérquense a mí. Y lo que hizo Elías fue restaurar el altar. Amén. De eso les hablé esta mañana: restaurar el altar. Y yo le dije que más que un altar físico, representaba un altar espiritual, y es el altar en tu corazón. Yo no sé si tú comprendes que tú eres un altar. Tú eres un altar. Hay una canción que hace tiempo no la cantamos, pero dice: hoy soy un altar, o yo soy un altar, algo así, ¿verdad? Amén. Somos un altar, hermano. Amén. El sacrificio somos nosotros mismos. Gloria a Dios. Somos altares. Y les hablaba que siempre el diseño de Dios, desde que el hombre fue creado, fue el altar. Es decir, un lugar alto donde se exaltara la gloria de Dios, donde se ofrecieran sacrificios. Entonces nosotros vemos esta figura a través, mi amado hermano, de los patriarcas. Vemos esta figura estableciéndose a través de Moisés en el templo, en el tabernáculo de reunión. Les hablé, mi amado hermano, acerca de 3 altares. Número 1, el altar que estaba en el patio, que era el altar del sacrificio. Ahí se sacrificaban los animalitos, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Ese altar era el altar de la expiación. Estaba el altar del lugar santo, que es el lugar de la oración, donde la gente llegaba a pedir, pero yo les dije: hay un tercer altar, y es el altar que está detrás del velo. Es el altar del lugar santísimo. Es el altar donde todo aquel que entra no para pedir, sino ¿para qué? Diga: para dar. Diga: para dar. Qué difícil nos cuesta dar, hermana Gloria. Nos cuesta. ¿Es más fácil? Deme. Por eso es que la iglesia muchas veces se queda
en el lugar santo. Pero cuando Cristo muere en la cruz, el velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. Dándonos a entender, no te quedes en el lugar santo. Hay un altar superior, hay un altar más sublime. Amén. Ese es el altar de la santidad. Gloria a Dios. Y me gusta esto, porque cuando te metes en ese altar de santidad, se te pega la santidad. Amén. ¿Cuántos han estado al lado de una persona que fuma? Fumando. No usted, sino la persona. Se les ve la cara de fumar. ¿Cuántos han estado de verdad al lado de una persona que fuma? Amén. ¿Cuántos se han subido a un carro donde el chofer ha fumado y cómo huele ese carro? Cuando usted está al lado, apesta. Cuando usted está al lado de una persona que fuma, después, ¿cómo? Sí. ¿Y a qué huele? ¿Y usted fumó? No. Pero se le impregnó eso. Cuando usted entonces entra en la presencia de Dios, no para pedir, Señor, ayúdame, Señor, dame, sino que entra, Señor, ya vimos eso. Yo quiero entrar. Y entra usted a adorar. Aleluya. Dios dice, me están llamando. Amén. Pero no me... Qué raro, hoy no me están pidiendo. Hoy me están dando. Amén. Y entonces la santidad de Dios viene. Te siente. Gloria a Dios. Y así como el cigarrillo, ese olor se te pega, así el aroma de Dios Amén. se te pega. Aleluya. La santidad. Entonces la gente te va a decir, algo está pasando Amén. contigo. Gracias, Señor. Eres diferente. Amén. Eres diferente. Amén. La gente lo nota, tú lo notas. Tú puedes decir, uy, es que antes yo como que solo quería estar feliz y ahora y le sale candela, pero algo está pasando y es la santidad de Amén. Dios. Gloria a Dios. En ese altar les explicaba que estaba el maná, que es la palabra. Ese es el altar donde recibimos la revelación de la Escritura. Gloria a Dios. Alguno dirá, revelación ya no hay, pastor, no se ve. Bueno, para ti iluminación. Sí, 1 más 3 igual. Bueno, para hacerlo más espiritual, 4 más 3, 7. ¿No saben sumar? 6 más 1, 5 más 2, 8 menos 1. El orden de los factores. Cuando te metes a la presencia de Dios, recibes iluminación, revelación de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios te dice lo que le tienes que decir a la iglesia. No dice lo que quieres, dice lo que Dios quiere que se diga. Amén. En ese altar les explicaba mi amado hermano, es donde viene la visión del cielo. Amén. Cuando estés en el lugar santo orando, el enemigo se puede meter allí y te puede mostrar cosas que no son. Te puede hablar cosas que no son. Te puede empoderar para tu propia perdición. Es posible que eso pase. Pero cuando estás allá, el que te empodera, el que te autoriza es Dios. Allí estaba la vara de Aarón, que simboliza la autoridad. Gloria a Dios. Y algo que no les dije esta mañana, pero que se lo digo ahora. Allí estaban los 2 querubines. Es decir, que hay una actividad angelical Gloria a Dios. que te empieza a rodear. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Imagínate, hijo. Te impregnas de la santidad de Dios. ¿Qué les dije yo acerca de los querubines esta mañana? Que era protector de la santidad. Imagínate lleno de la santidad de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Deja el miedo, ¿qué sucede? Querubines
se activan. Amén. Porque la santidad de Dios en él tiene que ser vigilada, cuidada. ¿Sí me estoy dando a entender? Aleluya. Eso es lo que empieza a suceder. Amén. Actividad. ¿Acaso no dice la Biblia que los ángeles son servidores nuestros? Amén. ¿Y por qué no los vemos? Porque nos falta santidad. Nos falta santidad. Nos falta santidad en la lengua, Amén. en los ojos, Amén. en los oídos. Amén. Nos falta santidad, hermano, en las manos, en los pies que se apresuran al pecado, en el corazón. Pero cuando decidimos entrar a esa presencia, Gloria a Dios. la santidad se nos empieza a pegar. Yo les he explicado acerca de la transformación, cómo se ejecuta la transformación. Para darme a entender más veces, dime con quién andas. Camina con Cristo. Amén. Métete a la presencia de Dios. Métete a la presencia. Camina con el Espíritu Santo. Métete a la presencia y serás más como Él. Esa es transformación. Se me pega. Se me pega, me impregno. Y les hablé que el altar, o no sé si les hablé, pero el altar representaba tres cosas importantes. Y uno es el lugar de la expiación. En el altar tú vas a pedir perdón. Amén. Amén. Es el lugar donde tú vas a pedir ¿qué? Perdón, perdón. ¿Quieres restaurar el altar? Pide perdón. Y ojo, y saca eso. Sí, yo he escuchado a gente tan linda, tan especial, tan angelical, tan pura, tan casta, tan inmaculada concepción. Las he visto diciendo: Señor, si he pecado contra... ¿Qué? Ningún que si has pecado. Señor, soy un pecador y me arrepiento. El altar es un lugar para expiar tus pecados. Es donde tú reconoces que verdaderamente necesitas de Dios. En ese lugar, hermano, yo les explicaba un poquito, y en ese lugar es el lugar de la adoración en espíritu y en verdad. Y les expliqué que el espíritu es lo que Dios nos dio. Cuando estamos allá, en ese lugar de adoración, no para recibir, sino para dar, aunque recibimos, pero no porque pidamos, sino por la honra que Dios nos da. Empezamos, aquí estoy, Señor. ¿Y quién me dirige allá? El Espíritu que Dios me dio. Pero estamos en verdad también. Es decir, que allá no hay hipocresía. Allí no hay hipocresía. Jesús Adrián Romero, que en paz descanse, no, que Dios lo restaure. Que Dios lo restaure. Él cantaba: donde nadie me ve, en la intimidad. ¿Quién más se lo sabe? Donde no puedo hablar. ¿Usted se lo sabe? Más que la verdad. Donde no haya apariencias. Donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí la apariencia de piedad se va. Ahí es tu gracia. Ahí es donde usted, ¿qué le puede decir así? Señor, ¿qué tal mi día, Señor? Santo, santo, yo soy. No. Señor, he sido una porquería. Señor, la verdad es esa, que no estoy obrando bien. En esa adoración en espíritu y en verdad. Y ahí llega el lugar de la verdadera. En el Antiguo Testamento es expiación. En el Nuevo Testamento propiciación. Les expliqué, hermano, estudiaba estos términos hace mucho tiempo. Expiación es como cuando usted ve una pared que tiene fisuras.
una pared con fisura. ¿Qué es lo correcto cuando una pared tiene fisuras? Lo correcto, escúcheme bien, se lo digo porque he trabajado. Entonces lo correcto es coger un cincel, no un pincel, cincel, y acabar de romper un poquito, ahondar más el hueco, ¿verdad? Colocar unas platinas para que se agarren las dos partes. Ahora sí se enluce eso, se estuca, se pinta, y eso es algo que se sanó desde el fondo. Hoy en día con muchos pintores que hacen, ven el poquitico ahí y llegan y le echan un poquito de estuco, le echan un poquito de estuco, y ¿qué hacen? Al echar un poquito de estuco, ¿qué es lo que está aconteciendo? Llegan y le echan la pinturita por encima, le maquillan, y a los días, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Vuelve y sale. Pero cuando nosotros vamos verdaderamente a la presencia de Dios, sin hipocresía, sin falsedad, sin engaño, el Señor nos coge con el cincel y su martillo. Amén. Y nos empieza a escarbar. Amén. ¿Sí me doy a entender? Amén. Empieza allí y nos empieza a sacar la iniquidad. Esa transformación es duradera. Cuando estamos en el altar, en el lugar santo, sí, Señor, perdóname. O en el patio, sí, Señor, perdóname. Y salimos de allí a seguir siendo las mismas personas. Pero cuando nos metemos en el altar del lugar santísimo, ahí es en espíritu y en verdad. Ahí no hay falsedad. Ahí no podemos llegar ahí, Señor. No. Ahí es donde entendemos que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Ahí es donde la justicia que nosotros profesamos en nuestra vida se cae. Ahí es donde cuando profesamos, uy, es que la unción que Dios. No, ahí se desbarata todo. Porque estamos delante del Dios que es 3 veces santo. Amén. Amén. Les hablaba acerca del altar. Y el altar, en segundo lugar, es un lugar de consagración. Es donde yo decido separarme para Dios. Es donde yo decido, me separo para Dios. Es donde voluntariamente yo tomo ¿qué? La decisión de separarme para Él. Me vuelvo un nazareo. A mí me queda muy difícil volverme nazareo. ¿No entendieron el chiste? Un nazareo tiene el cabello largo. Y a mí me va a quedar muy complicado. Me queda complicado. Pero ahí es donde el ser humano se consagra para Dios y dice, voy a vivir para Dios. Ahí es donde el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En ese lugar es donde nosotros aprendemos a ser como otro nazareo en la Biblia, Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Amén. Es el lugar de la muerte del yo. Es el lugar de la muerte del ego. Es el lugar de la muerte de mi voluntad. Es ir al Jordán a morir a la carne, a las pasiones. Es el lugar donde vamos y lo entregamos todo. Y soy la pastora y salgo de ahí una vez salgo de ahí ya, santo, santo yo soy. No. Vas a seguir teniendo luchas. Pero en medio de esas luchas, si continúas yendo
a ese calvario, ese lugar de intimidad con Dios, se va a empezar a ejecutar ese proceso de santificación cual nunca has vivido antes. Amén. Y Dios va a hacer algo especial en tu vida. Allí en ese lugar es donde verdaderamente el ser humano aprende a vivir para Dios. Entiende que por Él, de Él y para Él, tú existes y yo existo. Pero como te digo, nos gusta solamente quedarnos en el lugar santo, donde pedimos y no damos. En tercer lugar, ese altar es el lugar del encuentro. A mí me gusta esto. Es el lugar del encuentro. Dios sabe cuando se edifica un altar para Él. Dios lo sabe. Y cuando se edifica un altar para Él, el primer aceite que se rocía ahí no es el aceite ungido que compramos y a veces, ¿sabes cuál es el aceite que es? La unción del Espíritu Santo. ¿Y sabes de dónde sale ese aceite? Para poder sacar ese aceite, hermano, el olivo tiene que ser machacado, tiene que ser molido. Una y otra vez. Algunos dicen que el aceite más puro que se saca del olivo es el último. Después de que lo han machacado, y cuando dicen ya no tengo más aceite para dar, y se venga otra vez que lo voy a moler. Y dice que allí es el mejor aceite que puede fluir. En ese altar del encuentro, tú tienes que estar dispuesto a ser procesado. ¿Y cómo me procesa Dios? A través de pruebas. Lo más lindo es que cuando vienen las pruebas, ¿sabe qué dice la Escritura? Que Dios mismo, Dios no manda un ángel. Estaríamos honrados que un ángel nos procesara, ¿verdad? ¿O no? Pero dice, no te envío un ángel. Dios mismo te perfecciona. Dios mismo te afirma. Dios mismo te fortalece. Dios mismo te establece para que aprendas que la gloria en ese altar, aprendes a darle la gloria y la honra solo a Dios y dejamos de robarle la gloria al que vive por siempre. En ese altar, hermano, del encuentro, me gusta porque Dios sabe cuando eriges un altar. La unción viene, ahí eres procesado. Y por más que duela, tú sabes que si estás amando a Dios, lo que está sucediendo te ayuda. Amén. Para bien. Gloria a Dios. Porque te enseña a amar aún a tus propios enemigos. Amén. Me gusta ese altar del encuentro. Uno puede mirar a Balaán, un profeta que se descarrió. Por eso yo les digo, entre un profeta de Dios y un falso profeta hay una línea muy delgadita. No es que, hace 7 años y 7 años en el proceso de cambiarse de bando, no. Es una línea yo puedo ahora hablar por Dios y mañana estar hablando por el mismo diablo. Y con la palabra de Dios en la boca. Balaam llegaba y decía cosas tan extraordinarias. Cuando Balac venía y lo buscaba, Balaam decía, espérame, que yo me voy a ir a encontrar con Dios. Wow. No necesitaba 40 días de ayuno y oración sin agua y sin aire. No. Él decía, me voy a encontrar con Dios, y se iba. ¿Y quién cree que estaba allí? Dios le salía al encuentro. Porque Dios quiere altares del encuentro.
Ese altar del encuentro nosotros lo miramos como Moisés. Qué hermoso, me impacta esto. Porque es que Dios un día le dijo a Moisés, Moisés, vea, yo les voy a dar la tierra prometida y mi ángel va a ir con ustedes. Ese fue el pacto. Mi ángel va a ir con ustedes. Pero el pueblo era rebelde, no le gustaba, a la gente no le gustaba el altar. Eran rebeldes y un día dijo, ya no voy con ustedes. Mire, o la Biblia falló, o qué fue lo que pasó aquí. Porque Dios dijo, les envío mi ángel. Y ahora Dios dijo, ya no voy con. Parece que hay una leve contradicción. Y no fue eso, sino que Moisés, un hombre de altar, conquistó el corazón de Dios. Como que allá en el secreto, Moisés le preguntó, me imagino, amado, tú dijiste que vas a enviar al ángel, pero ¿qué tal si no envías al ángel, sino que vienes tú conmigo? Y Dios tal vez le dijo, amado mío, yo quiero ir, voy a ir. Pero un día Dios llegó y se enojó y dijo, ya no voy con ustedes, pueblo rebelde, infeliz, ya no, bueno, no les digo infelices, pero me salió la carne. Ya no voy con ustedes. Yo no sé si Moisés le dijo, a la final usted ni quería venir desde el principio, yo no sé si le dijo eso. Lo cierto es que Moisés, cuando escuchó eso, le dijo al pueblo, Dios no va con nosotros. Seguro muchos dijeron, pero es que no fue lo que Dios dijo. Dios dijo que el ángel. Y ahora, ¿cómo es que Dios se metió en el rollo que era él el que iba a ir? Algo tuvo que pasar en el corazón de Dios y en el corazón de Moisés. En ese altar del encuentro. Y dice que eso afligió al pueblo. Y Moisés empezó a salir al lugar o al tabernáculo o al lugar del encuentro. Y lo más lindo es que Moisés iba y la nube ya estaba allí. El Espíritu Santo ya estaba allí. Y yo me imagino las peleas de enamorados. Yo me la imagino, porque recuerden que Dios es el novio y nosotros la novia. Yo me imagino esa pelea de enamorados. ¿A qué vienes? Te necesito. Pero es que ustedes me hacen enojar. Perdónanos, pero es que yo te necesito. ¿Sí? Y Moisés iba todos los días. Y cuando Moisés entraba en el lugar del encuentro, dice que todo el pueblo, hermano, todo el pueblo buscaba a Dios. Todo el pueblo lo buscaba. Y empezaba. Y buscaba. Y un día Moisés dijo, vea, ya sabe que yo le rogué mucho a usted. No pasa así como de tanta rogadera. Ya no le ruego más y se va a largar. Lárguese y no me joda. Uy, la vida. Así son los noviecitos. Ya no quiero saber más de usted. Jeremías dijo, me olvidaré de usted y de su palabra. Eso era lo que estaba pasando. Y cuando Dios vio a Moisés determinado a terminar la relación de 40 años, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese altar del encuentro es el altar donde los designios de Dios cambian de un no por un sí. Ese lugar del encuentro donde conquistamos el corazón de Dios, es donde aprendemos a depender totalmente de Dios. Es donde podemos decir en medio del pecado que cometamos, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En ese altar es donde vemos ese salmo maravilloso que a mí
Me fascina. Ya no encontré el libro de los Salmos, ya parezco un hombre novato en la escritura. Mire lo que dijeron los que conocieron a David. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. ¿Cómo estaba David? Afligido. De cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: no entraré en mi casa. Y no era cualquier casa, era un palacio. No entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni adormecimiento a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor. Estaba determinado a encontrar un ¿qué? Lugar para el Señor. Una morada para el poderoso de Jacob. Oímos de ella, ¿de quién? Del arca del testimonio, que es la que estaba en el lugar santísimo. Oímos de ella, que está en Efrata. La hallamos en los campos de Jaar. Y dice: entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo sus santos. ¿Qué pasa en ese lugar, mi amado hermano? En ese altar nos volvemos como David, dependientes de Él. Necesito un lugar para Dios, necesito un lugar para Dios, necesito un lugar para Dios. Por eso yo les digo, usted viene a un culto y mucha gente dice: sí, yo voy al culto. No venga más al culto. Pastor, ¿me está echando? No. Les he explicado una y otra vez: no venga al culto, venga a ofrecer culto. Amén. Cuando usted viene al culto, viene pendiente el celular a toda hora. Cuando usted viene al culto, hermano, el cuerpo aquí y en mente allá, que acabe el pastor. Cuando usted viene a ofrecer un culto, es que es glorioso cuando usted viene a ofrecer un culto. Los hijos de Coré decían: tengo aflicción en mi vida. Mi pan de día y de noche son lágrimas, porque me acuerdo cuando yo dirigía a la multitud y la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría, porque el pueblo estaba en fiesta. Usted se vuelve tan dependiente que cuando viene un culto, es a Él. Le voy a venir, a Él lo voy a adorar. Por eso tenemos que cambiar el modelo, aunque aquí siempre hemos tratado de hacerlo. Aquí usted no, ¿cuándo nos han visto en el culto? Padre, mira, Señor, oramos por la finanza del pueblo, Dios mío, sáquelo de la desgracia, Padre, somos empoderados, Dios mío, Padre, tú. No. Aquí usted, la constante, ¿cuál es? ¿Cuál es? Aleluya. La constante sí. Pedimos Israel. El resto viene por añadidura. Por eso cuando yo veo gente como estresada así, yo le digo: enfóquese allá. Porque de allá viene el aceite, de allá viene el maná, de allá viene la visión. ¿Sí? Y ese hombre decía: yo lloro. ¿Por qué? Por algún motivo, este hombre ya no podía conducir al pueblo a la casa de Dios. Cuando se viene, dedíquese. Si la canción dice: y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, de la vueltecita. O me va a decir que cuando usted vio a su niño haciendo una gracia de esas,
¿No le pareció tierno? Yo no sé si algún día usted vio a su bebé, que usted estaba haciendo algo y su bebé se puso a hacer exactamente, y que él dijo, porquería. No, usted no le dijo eso a usted. Cuando se hace esto aquí, que creo que, ¡ay, mis hijitos! Mis chuquisitos. No. Denle un aplauso a Dios. Allí, hermanos, nos apasionamos por Dios, nos enamoramos de Dios. ¿Se olvida usted el que está? Los solteros dicen que el pastor diga, tome al que está a su lado, y cuando está la muchacha, tome al que está de la mano al que está. No, tómese de la mano de Dios. Metas, Eduardo, eso es lo que quiere. No, pero ahí, hermano, cuando usted aprende a hacer eso, usted entra y usted sale renovado de aquí. Usted no va a salir, ay, gracias a Dios, se acabó el culto. Sino que va a decir, ¿para qué se acabó el culto? ¿Sí me doy a entender? Algo empieza a suceder en ese altar del encuentro. Ese altar del encuentro, hermano. ¿Sabe quién lo tuvo? ¿Cómo es que se llama la hija del hermano Fabián? ¿Sí, usted? Fabián, la hija, ¿cómo es que se llama? Mayerly. Ese altar del encuentro, ¿sabe qué sucedió? Un día la Virgen María llevaba a su hijo ahí. Amén. Y cuando la Virgen María fue a visitar a su pariente, ¿qué sucedió con el hijo que estaba allí? Porque hubo un encuentro entre Juan y el Bautista y el que merece la adoración y la gloria. Desde bebé, hermano, desde bebé. A veces dicen, no le dicen a los quicatos, pero no, que es que son niños. Hay que, ¿qué? Desde allí es la consagración. Desde allí son los encuentros. Mi embrión vieron tus ojos. Desde allí, desde allí. Por eso, hermano, usted ve a su hijito que está ahí descarriado en medio del culto, enséñele, que los que más saben, hermano, discúlpeme, pero la carne vieja hay que echarle olla a presión. La carne tierna se cocina fácil. Así son los niños. Pero si los dejamos hacer, ellos no va a pasar el tiempo y van a tener más admiración por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. En ese lugar, hermano, del encuentro, nuestros propios hijos van a empezar a anhelar al Dios de su Padre. Es por eso que usted mira que Dios le dijo a los israelitas, ustedes enséñenle a sus hijos. Y a los 12 años, ¿qué hacían los niños? Que fue exactamente lo que creo Jesús estaba haciendo cuando se le perdió a la Virgen María. Estaba ya lleno de la palabra, lleno de la revelación, y los maestros decían, wow, esta sabiduría que tiene este niño. Usted está pequeñito, no, hermano. Si no lo educa usted, se lo educa el diablo. Si no lo consagra a Dios, hermano, se consagran al mundo de pecado, al mundo de corrupción, y después llega el lloro y el crujir de dientes. En ese altar del encuentro te apasionas tanto que el que está a tu lado se va a apasionar también. Amén. Se va a apasionar también. Se va a apasionar también.
Usted quiere cambios en su vida. Vaya al altar, restáurelo. Necesitas conectarte a las oraciones, hija. Necesitas. ¿O ustedes creen que estar desde la madrugada despierto es bonito? ¿No quiere seguir? Restauren ese altar. Restauren ese altar. Restauren ese altar. Cristian, por favor, ponme orden, que esto no es una discoteca. Debemos aprender a restaurar el altar. Debemos aprender nosotros por todos los medios a buscar a Dios. No solamente cuando vengamos al culto. Aquí en el culto es en público, pero allá ese es el lugar secreto. Como les expliqué esta mañana, allá es lo reservado de su morada. Allí es el lugar entre tú y él y tú. No hay otro. Y Dios está haciendo ese llamado. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Ese es el llamado que Dios le hace a la iglesia, no al mundo. A veces para evangelizar, la Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si usted le abre la puerta de su corazón al Señor, Señor, no le dice al mundo, le dice a la iglesia. Ya basta decir, yo dormía, pero mi corazón velaba. No. Bienaventurado el que cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo. Dios me ministraba hace un momento, por poco cambio la prédica, porque Dios me decía, dile, prepárense para la visitación. Prepárense para la visitación. Prepárense para La visitación. Y me volví a recordar una palabra. Prepárense porque va a venir gente. Amén. Prepárense para la visitación de la gente. Número 2, prepárense para que cuando los visite otra persona, hablando de ministerios, el ambiente esté propicio. Amén. No solamente vienen a dar, vienen a recibir. Amén. Me digo, y prepárense para la visitación del Espíritu Aleluya. Santo de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios va a visitar su pueblo. Pero tenemos que estar preparados. Póngase sobre sus pies.